El dibujo va boca abajo en la emulsión. Sí, donde está en emulsión o el dibujo va para abajo, como en entonces. Nada más que hay que poner la vaselina para que pueda adherirse. Si no quedaría así. Bueno, al maestro tuve la fortuna de conocerlo como artista en primer lugar, como colega, y obviamente con la trayectoria que él pues tuvo en la escuela. Él prácticamente nació en la Academia de San Carlos, ¿no? Y entonces, por lo tanto, desde muy pequeño él estuvo en contacto con la escuela y con el grabado, dado que la herencia pues la tiene él en la sangre y en la formación. Su padre fue maestro de grabado y fue director de San Carlos y fue director de la Esmeralda. Un tipo excepcional que murió muy joven, a los 57 años. Y le enseñó la técnica desde niño. Él desde niño estaba en el taller, él de niño conoció a Clemente Orozco, porque el papá le hacía los grabados a José Clemente Orozco y tenía aquí el tórculo firmado por Clemente Orozco. Y esto fue fantástico para Alejandro, porque siendo adolescente Alejandro fue testigo de cómo Carlos Alvarado Lang le enseñó a grabar Aguafuerte. Orozco murió en el 49. Bueno, pues ahí cuando murió Alejandro tenía 16 años, pero ya había estado colaborando con Clemente Orozco en la impresión de los grabados que hacía en el taller del papá. Él estudió inicialmente para ingeniero topógrafo en el Politécnico y ayudaba a un primo suyo, que era Pedro Alvarado, en construcciones. Pedro se dedicó más a la construcción de escuelas, pero en un principio hacían de todo. Sin embargo, a pesar de que, digamos, esa era la actividad académica de Alejandro en su etapa juvenil, su papá, Carlos Alvarado Lang, lo tuvo de ayudante desde niño. Alvarado Lang también conocía bien a Diego Rivera. Los dos fueron directores de la Academia de San Carlos, aunque Diego en 1929-30. Y solo pues justamente por el primo, por Pedro Alvarado, que estudió en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico y tuvo de maestra a Ruth Rivera, la hija de Diego, y pasó algo extraño. Se enamoraron la maestra y el alumno y se casaron. Entonces de pronto Alejandro se encontró con que su primo, Alejandro no tenía hermanos, entonces su primo era como su hermano. O sea, no solamente trabajaban juntos pues, porque había identidad de vocación hacia la construcción, pero pues a través de esta relación familiar, Alejandro tuvo acceso más cercano con Diego Rivera. Ya murió Orozco y en eso pues resultó la otra relación extraordinaria que tuvo Alejandro con la familia de Diego Rivera gracias a su primo, y es que Ruth Rivera y su primo
vivían en Coyoacán, pero tuvieron que dejar la casa. Y Diego le pidió a Frida que los alojara en la Casa Azul. Entonces el primo se fue a vivir ahí, y con esa cercanía que era como de hermano que tenía Alejandro Alvarado con su primo, los fines de semana lo tomaban como descanso, y siempre era en la casa de Frida, con Frida ahí. Entonces los sábados y domingos le tocó, pues, por más de un año a Alejandro convivir con su primo, y también con Julio, el otro hermano de Pedro, con Ruth Rivera y con Frida. Entonces, bueno, tuvieron ahí un acercamiento cotidiano, ¿no? Era muy joven, desde luego. Entonces, bueno, la formación se fue dando ahí a la medida que también iba conociendo gente espléndida. Bueno, pues llegó a tener una relación pues cercana con Diego Rivera. También pues hasta con Siqueiros, porque Siqueiros había encargado a los laboratorios del Politécnico que le desarrollaran una pintura que pudiera aplicar como si fuera óleo, pero que no tuviera aceite, que se pudiera secar muy rápidamente. Y en los laboratorios del Politécnico, a encargo de Siqueiros, le desarrollaron la pintura acrílica. La pintura acrílica es una aportación del Politécnico al mundo. Revolucionó la pintura en el mundo en el siglo XX. Y a Siqueiros, según contaba Alejandro, le gustaba dar pláticas sobre esta aportación del Politécnico. Entonces daba charlas, iba al Politécnico, y allá también escuchaba las pláticas de Siqueiros. Ganó una beca para aprender grabado en la Casa de Estampas y Valores de Hacienda, donde se hacían los diseños y los grabados de los billetes y de las estampillas postales. Entonces ahí realmente fue donde aprendió el grabado con buril directamente sobre la placa de metal. O sea, Alejandro por mucho tiempo fue el grabador que mejor dominó el grabado a buril, y en esto, bueno, se distinguió dando clases en San Carlos más tarde. Yo llegué al recinto de la Academia de San Carlos cuando yo tenía escasos 20 años, y era el año 59 o 60, y coincidentemente Alejandro estaba ingresando como docente cuando yo estaba ingresando como alumno. Alejandro Alvarado apenas lo veía recorriendo el recinto y coincidíamos, pero todavía no nos habíamos conocido en lo personal. Recordemos que en los años 50, 60, y por lo menos antes del movimiento del 68 y antes de que se fundaran los niveles de posgrado y de elaborar una tesis teórico menos práctica sino más teórica, había una eclosión de gente que anhelaba estudiar arte, estudiar pintura y dibujo y grabado. Y las escuelas nunca te decían que una parte de la carrera era enfrentarte al mercado del arte. Jamás tocaron una
una asignatura referida a tal cosa, ¿no? Sí se ve en otras profesiones. En todas las demás profesiones universitarias se sabe muy bien cuál es la inserción profesional de un egresado. Inclusive el egresado va siempre tras una especialización porque eso le permite producir más en ese campo y al mismo tiempo incrementar su estatus sociocultural y socioeconómico. Entonces, en ese ámbito, la escuela en esos años, 50, 60, era una escuela amparada por la universidad, pero muy hermanada con ciencias políticas y sociales, con filosofía y letras, donde todos sabemos que la orientación ideológica era mucho de izquierda. Y sabíamos muy bien que los colegas, compañeros de las escuelas, como por ejemplo contaduría, un poco medicina en cierto modo, ¿no? Enfermería todavía era una escuela, todavía no era facultad. Por cierto que ahora la Escuela Nacional de Artes Plásticas es facultad de Artes y Diseño. Y el nombre de la escuela última tuvo que ver con una evolución de los conceptos de los contenidos de enseñanza-aprendizaje de esas carreras, ¿no? A mí me tocó participar también en ese tipo de consideraciones curriculares. Y entonces Alejandro siempre estuvo conectado en la defensa de los talleres de la producción artística. Y uno de sus legados será entonces su tránsito por el grabado y haber sembrado la semilla de continuidad en este fabuloso arte de la estampa. Bueno, como en cuestión de lo que se realizó en el 68, me cuentan que él ganó un premio al diseño de lo que era el membrete, ¿no?, que se iba a utilizar para la papelería del 68. Fue bastante complejo, ¿no?, y difícil porque mi papá no tenía todavía el taller de producción, era muy pequeño su lugar y tuvieron que comprar maquinaria para poder realizar toda esa papelería. Esa papelería inició un poquito antes de un año antes del 68, como por el 66, a mediados del 66, 67, realizaron millares y millares de tarjetas, sobres, hojas membretadas, infinidad de cosas de papelería. Afortunadamente tenemos las placas de esas, de los escudos, ¿no?, que se realizaron para el 68. El hijo de Ramírez Vázquez también fue amigo de mi papá y a veces él ni siquiera tenía lo que mi papá tenía de papelería. También lo que tenemos es la antorcha, tenemos el prototipo, que parece ser que el primo de mi papá fue el que la realizó, entonces por eso que también tenemos ese prototipo. Aparte tenemos pues lo que son las otras antorchas. El maestro tuvo muchos méritos propios, ganó muchos premios. También ese premio ya lo platicará la persona que lo inscribió, porque hagan de cuenta que una alumna que lo quería mucho vio un concurso de grabado en Japón y mandó el grabado del maestro sin decirle. Entonces el día que se enteró del concurso de grabado es porque lo había ganado. Eso es increíble, porque él ganó el concurso sin haberse inscrito él. Lo inscribió una alumna. ¿Por qué? Pues porque todos lo amábamos al maestro y si lo podíamos ayudar en algo, pues lo hacíamos, ¿no? De mil amores, porque él siempre ayudaba. Que eso tenía como maestro, ¿no? Que era un maestro, y yo lo digo en el grabado porque, bueno, siempre hay dificultad de que los artistas te pasen sus secretos. Y puedo decir que algunas de las cosas que eran valiosas en él es que se comportaba muy accesible, a pesar de haber sido ya un titular en la Academia de San Carlos como maestro de grabado. Se diferenciaba de los demás porque
Mientras que a los otros maestros de pintura, dibujo, o escultura o cuanto hubiere, se les caía la cabeza de genio. Uno no los podía tratar directamente porque generalmente eludían contemporizar con los alumnos o con los colegas. Alejandro nunca tuvo eso, siempre fue generoso y amigable. Aprendí de él no solo la parte técnica, sino la parte en la que uno no debe compartir todos sus conocimientos, no debe esconder nada, ¿no? Sino participar de lo que eres tú como persona y de lo que eres en cuanto a tus conocimientos. Esa apertura que él tenía es lo que en realidad yo creo que permitió que conociera tanta gente y que tanto le tuviéramos cariño. Y el maestro tenía eso, era un libro abierto con todo el mundo. Es muy buena persona y fíjense que hace poco ya había muerto él. Y encontré en posgrado, yo doy clase también en posgrado como él, una alumna que me dijo, ¿cómo se llama usted, maestro? Rolando de la Rosa, y se puso toda roja. Dije, ¿qué te pasa? Es que una vez estaba yo en el taller del maestro Alvarado y él me dijo, te voy a recomendar con un buen maestro de arte contemporáneo. Y me hablaron. Y pues yo dije, sí, claro, de mil amores, yo te recibo. Y nunca vino a verme. Entonces se puso roja por eso, porque se apenó de que con el maestro hizo el compromiso de venir a verme y nunca fue a verme, ¿no? Pero así es. Las buenas acciones trascienden la muerte del maestro. Y estoy seguro que van a salir 1000 cosas que él promovió y que él empujó y hasta ahora van a tener éxito, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy agradecido con el maestro, pues por muchísimas razones, pero principalmente por todo el amor que le dio a nuestra amistad, que a mí me ayudaba mucho en todos los aspectos. Y tengo su obra también, que hacía un grabado y me lo regalaba. Tengo, no sé, instrumentos para grabar, que me los daba, me los regalaba. Así era él, muy generoso, muy generoso, con todo, con el conocimiento, con su dinero, con las cosas. Era con una alegría de vivir maravillosa. Un maestro extraordinario, donde todos sus conocimientos, toda su experiencia, pues la compartía con entusiasmo, con alegría, con sus estudiantes. Yo me pude percatar ahí de lo valioso que es un artista dentro del campo de la enseñanza, toda vez que a partir de su ejemplo y su trayectoria, que ya de por sí impactaba en todos sus estudiantes, bueno, al conocer de manera directa su aporte y su entusiasmo, su sentido de apoyo a los estudiantes, sin escatimar ninguno de los recursos del conocimiento, no solamente los elementos del grabado en sí, la estampación, etc. En su trayectoria dentro de la facultad también nunca dejó, y a pesar de que en aquellos tiempos pues a nadie nos importaba mucho el título al egresar, pues aprendía uno en la escuela y te desempeñabas como tal, pero cuando la universidad se inserta en esta dinámica de globalización y que se imponen los recursos académicos como requisitos para justificar una formación, pues él no deja de aprender y lo mismo, cursa, se mete, estudia y termina y logra los grados necesarios pues para justificar, por ejemplo, el nivel académico que en la UNAM en un momento dado se pone como prioritario. Así que dentro de la parte académica también él sigue caminando de una manera muy sólida. Formó parte del consejo técnico varias veces. Promovimos en algún grupo de profesores
una candidatura para que recibiera el reconocimiento de Premio Universidad Nacional, por ejemplo, con un gran respaldo y apoyo de todos sus colegas, sus maestros, sus estudiantes, etc. Entonces es una trayectoria pues, muy interesante, como un perfil humano, por ejemplo, un rasgo muy particular de él, que no hacía ostentación a su calidad, a su capacidad. Nunca se erigía a él mismo como el gran maestro, sino, a pesar de serlo, desde luego, sino como un colega siempre amistoso, bondadoso y colaborador con todos nosotros. Casi especial, ¿no? Casi siempre a veces los maestros se afanaban en decir, tú eres más gráfico que pictórico, ¿no? Pero sabemos ahora que esos conceptos quizás se han dejado de lado, pero coexisten porque la calidad de la obra puede ser que esté impregnada más de lo gráfico que de lo pictórico, pero sí, teniendo calidad la obra, su principal compromiso es con la calidad de la factura y de la temática o de la iconografía personal de los artistas. Así que en el terreno de la gráfica fue un reencuentro con Tal a partir de la amistad con Alejandro. Y como el arte es muy celoso, se dice, es un mito o es una realidad, no te deja tiempo para otra cosa. Y si tú te dedicas a la docencia, pues tienes que dar todo lo que sabes y seguir aprendiendo para seguirlo sirviendo a las generaciones que llegan. Y a veces queda restringido el tiempo de la producción de la obra personal, aun cuando siempre nos hemos de dar tiempo para tal. El fuerte, por lo que era más reconocido Alejandro, era por ser el mejor grabador en la técnica más tradicional, que era el grabado buril, que pues, se hacía desde la Edad Media, ¿no? Pero siempre siguió pues, explorando las otras formas del grabado. Las manejó todas, por supuesto, en grabado en relieve, pues la gilografía, el grabado con diferentes materiales. Y lo que yo recuerdo que le apasionó al final era el heliograbado, un grabado que es un equivalente del fotograbado que se hace en un taller de fotografía, pero en el cual lo que se sensibiliza es una placa de metal y la luz que pasa a través de una superficie transparente o semitransparente donde está el dibujo que está pasando a la placa, pues es la luz del sol. Entonces esto le intrigó mucho, le gustó mucho a Alejandro y lo practicó. Por supuesto también practicó el fotograbado ampliamente. En la litografía, pues no solamente era la litografía en piedra, como el nombre lo indica, ¿no? De litos, sino que también vino una corriente muy amplia de aprovechar el mismo principio de la estampación litográfica, el principio que consiste nada más en cambiar la acidez de la superficie en donde se dibuja. Si es una piedra, bueno, se cambia la acidez de la piedra calcárea, pero también se vio poco a poco que se podía cambiar la acidez, el pH de láminas de aluminio, y así también la practicó Alejandro, y en el taller de la Sociedad de Grabadores donde estamos, pues se hizo bastante ese tipo de impresión litográfica, ya no en piedra, sino en láminas que eran, pues oficialmente eran como láminas para hacer impresiones offset,
pero se trabajaban a mano. Yo creo que había una identidad de nuestros trabajos en el sentido de que para mí el desnudo femenino está siempre presente. Esto también lo traigo desde que fui alumno de la maestra Elvira Gascón, pintora refugiada española, notabilísima ilustradora en México, del Fondo de Cultura Económica y de muchos periódicos. Entonces hay un componente erótico siempre en mi trabajo, como lo hay en el del maestro Alejandro. Yo era un poco más explícito, soy, en mi trabajo, e incluso alguna de las exposiciones, una que presenté en la Escuela de Artes Plásticas, tenía una sala que era la sala de los amorosos, como el poema de Sabines, porque eran puras representaciones eróticas. Bueno, Alejandro, digamos que disfrazaba la representación erótica con cactus, con vegetales, que pues es algo que se encuentra en otros muchos artistas. Vemos un componente erótico, pero no explícito. No, digamos, veíamos paisajes, veíamos conjuntos de vegetación del desierto, y solamente, digamos, nos guiñábamos un ojo cuando lo comentábamos, ¿no?, por el contenido erótico que tenían. Algo que también han hecho en México Nonix Sauret y muchos otros artistas, ¿no? Entonces, bueno, discutíamos eso de que si lo heredó de su papá, y él pues no sabía, pues no se sabe, porque tú empiezas a ver a tu papá trabajar en un oficio, pues se empieza a meter en tu vida el oficio y terminas haciéndolo. Y entonces el papá tiene un grabado muy fino en linoleum que parece punta seca, porque las líneas son delgadísimas, y es un bosque con un árbol caído. Es unos grabados más connotados. Y entonces se basaba en una pregunta que en esos tiempos se hacían los filósofos, que todavía actualmente hay eso, de que si un árbol cae a la mitad de un bosque y nadie lo escucha, en realidad cayó el árbol. Parece una perogrullada, pero es una cuestión filosófica, que quiere decir que si algo en alguna parte sucede, ¿tiene importancia para mí o no? Que entonces se ha convertido ahora tiene más relevancia ahora, porque hay una teoría de la física cuántica que no se explican cómo un átomo puede transmitir la información a otro átomo si físicamente no están juntos ni están relacionados. Y tiene que ver con la caja del gato muerto en la caja no me acuerdo, del Rotzinger, no sé qué. Pero bueno, esas cuestiones filosóficas las traía el padre y las plasmó en esa. Entonces la herencia que le deja al maestro Alvarado es esa cuestión filosófica, y entonces él empieza a hacer paisaje, un paisaje modificado también por el horizonte. Él empieza a hacer un horizonte. Cuando uno se sube a un avión, oye, bueno, ya en los satélites y eso, ve la curvatura de la Tierra. El primero que hizo la curvatura de la Tierra fue el doctor Atl, porque fue el primero que se subió a un avión a pintar un cuadro, viendo desde la ventana del avión, y hizo la curvatura de la Tierra en el horizonte. Bueno, el maestro hacía la curvatura muy exagerada, a veces parecían paisajes del Principito, porque parecía un planeta chiquitito, y él modificaba eso. Voy a hablar un poco de la obra del maestro. Entonces él empezaba a hacer unos paisajes áridos, y con lo que más tiene en México, que son cactus.
Entonces, pero él hacía un paisaje trabajado, no real. Entonces él mezclaba algo, así como yo mezclé la sexualidad con la virginidad, él mezclaba la aridez del desierto con un mundo más pequeño y trabajaba el erotismo de los cactus, que parece una sin razón o como un oxímoron, ¿no? Porque los cactus parecen falos, pero tienen espinas. Entonces es una cuestión filosófica. Es también como las vaginas dentadas. Entonces es una cuestión filosófica de lo que se está hablando, de la sexualidad, cómo se puede ver la sexualidad. Entonces él hacía los cactus sensuales, exponía las curvaturas de la sexualidad y hacía falos o vaginas con un paisaje, con un horizonte muy redondo, unos paisajes místicos. Sus grabados son grabados de paisajes místicos en un plano que no es habitual. Entonces, esas cuestiones filosóficas son las que tienen los creadores, no los artistas. Voy a hacer una metáfora que hacía el maestro Arturo Rivera. O sea, hay un triángulo de pintores. La base están todos los malos, pero que se dedican al arte, a pintar. Y mientras suben su calidad, se van haciendo menos. Los que pintan bien son cada vez menos, hasta que llegan a una pirámide trunca, donde están los muy buenos pintores. Pero está trunca, porque arriba de los buenos pintores están los artistas pintores, que son quienes, los que crean algo nuevo, algo que nunca se ha hecho. Entonces, la aportación del maestro al grabado es sus paisajes míticos, con lo erótico de los cactus y con el pequeño mundo que se reduce. Ahí ya es la interpretación de cada quien, pero el mundo mítico del que él hablaba era un mundo pequeño, no era el gran horizonte de la tierra ni la tierra plana, no, el mundo místico que se reduce a veces a la celda del monje. Entonces él veía como una parte del grabado, como esa manera de recluirse a estar trabajando una placa, peleándose con un metal, y luego la técnica de pasarlo a un papel y hacer las reproducciones. Pero ese taller, ese mundo del taller de grabado era un mundo místico, porque él tenía una mística del trabajo, una mística del grabado. Él se paraba en la mañana a grabar. El taller era su mundo. Y luego ya comía, daba clases, que ese es su día ideal, y en la noche platicábamos de estas experiencias. Es sorprendente que pudiera tener tiempo para llevarla a cabo, ¿no? Conozco algunas piezas que él hacía, que él tiene en su acervo personal, y siempre me ha admirado el manejo técnico de su obra. El buril, que por ejemplo es algo tan especial, él lo cultivó y había pocos asiduos a tal disciplina por el rigor que tiene de trabajo. No admite las correcciones o las enmendaduras que hay en el grabado en aguafuerte o en la mesotinta o la aguatinta, que sí admiten enmiendas, ¿no? Y él se sabía todo eso, y bastaba que uno escudriñara un poco en su buena voluntad para que él ofreciera sus conocimientos. Por lo tanto, yo creo que él debe formar parte en la historia de los maestros de grabado, que de manera incondicional y generosa
mantuvieron vivo esa gran tradición de las artes visuales. Característica de los grabadores, siempre distinguieron el grabado como una manera de hacer partícipe en mayor medida del arte visual de calidad al público, porque él decía, mientras que con una obra en grabado tú tienes copias de tal, puedes participar simultáneamente con ese tema en varios ámbitos, en varias épocas, ¿no? Una pintura es única y entonces se ve limitada a su difusión porque es una sola pieza. Entonces, esa era una opinión que dejaba claro que esa es la esencia del grabado. Y los grandes maestros, tanto antiguos como modernos, pues también el grabado ha sido una fuente de su trabajo. Por eso es de que aquí en el país contar con artistas, maestros como Alejandro, siempre fue benéfico. Él, tanto como profesor como colega, siempre compartía su fama, su experiencia, la imagen que él tenía en el exterior, incluyendo el exterior, refiriéndome, por ejemplo, a Europa, o cualquier país, o Estados Unidos, donde él pues recibió homenajes y reconocimientos y en consecuencia él tenía muestras de la obra y nos invitaba muchas veces a participar, a acompañar con él en alguna exposición de esa parte. Su visión era que si la obra no se expone, pues no se conoce, y si no se conoce, pues bueno, no tiene mucho sentido. Aquí un poco en discusión con aquello de que cuando digo yo pinto para mí, yo lo guardo y yo lo tengo, yo lo hice. Pero bueno, ese también tiene un valor, pero para él era muy importante compartirla. Entonces, esos proyectos, que eran bastantes, todos en general eran de grabados, aunque a veces se incluían otras disciplinas, ¿no? Pero una trayectoria larga, todo el mundo lo conocía en esos términos, y su humildad como persona, como maestro, como artista, pues lo hacía muy accesible también, ¿no? Él realizaba museos de estampa, entonces iba con gobernadores a explicarle cuál era la idea de hacer un museo de estampa. A muchos les gustó la idea, entonces lo que realizábamos era que los artistas donaran su obra para que se quedara en un museo, en una sala, y se realizara lo que era el museo de estampa. La mayoría de los artistas dudaban a veces de donar la obra, pero bueno, él les explicaba que era una forma de que se dieran a conocer, porque de tener la obra guardada a que otras personas la vieran y de ahí les interesara y hablaran con esas personas, pues les podían comprar sus grabados. Yo a mi papá le decía que también, bueno, la estampa se refiere a todo lo que es grabado, pero también invitábamos a pintores, a fotógrafos, para que sacaran su obra y la expusieran. Entonces mi papá logró ir a varios estados, ya de los últimos fue de Estados Unidos, también fue a Bratislava, llevó obra allá, lo invitaron una semana y fue un éxito, porque allá la obra de México pues les agrada muchísimo, más que aquí en lo que es México. Estaba en contacto y bueno, aquí nos conocimos con la responsable del Centro Cultural y Museo que está en Austin, Texas, el Mexic Arte, para lo cual nos pedía obra donada y ya formaba parte del acervo de este museo tejano. Luego, para el extrañamente llamado Museo Nacional de Arte Mexicano, que está en Chicago, también hicimos donaciones y se presentaban allá, se presentaban en exposición nuestros trabajos en la Universidad de Austin también.
Y después en Bratislava, en Europa, hizo exposiciones con la obra de los compañeros cercanos aquí de la sociedad. Y bueno, quedó la obra allá y uno puede mostrar las cartas de agradecimiento que recibimos por la donación, pero también incluso en Querétaro, en varios municipios, él impulsó que se crearan colecciones municipales y pequeños museos de estampa. También ahí donamos obra. En fin, un privilegio tenerlo cerca para que nos pidiera obra que fuera a parar a esas colecciones, ¿no? Todos los talleres de grabados conocían quién era el maestro, conocían su labor, su obra y su disposición a ayudar siempre. Todos, de toda la República. Ayudó a fundar, pedía grabados para fundar museos de grabados en la República. Y bueno, siempre están con lo mismo, ¿no? De que no, pues no tenemos dinero ninguno. Entonces se les... Yo consigo los grabados de maestrazos. Pero hay que fundar los museos de grabado, y fundó muchos museos de grabado. Eso sí es importante y eso sí se tiene que registrar. ¿Cómo hizo que fundaran un museo de grabado? Que finalmente esos museos de grabado no es que tengan una perspectiva económica fabulosa, ¿no? Son museos para guardar la historia. Y una historia de algo que es un arte popular como es el grabado. Pudimos hacer varios proyectos también allá, pues en los últimos años de mi papá, que fue el de la lucha libre y el de la lotería. Y también, desafortunadamente, esa no la pudimos llevar a otros lugares del estado, ni siquiera fuera del país, porque bueno, ya no tuvo la oportunidad mi papá de hacer ese tipo de contacto, ¿no? De vínculos con otros lugares. Pero bueno, aquí seguimos todavía tratando de hacer ese tipo de proyectos. Ahorita con lo de la pandemia no se ha podido hacer, pero vamos a seguir trabajando. Y bueno, mi papá dejó este legado para que siga para mucho tiempo. Nuestro trabajo ha sido en la docencia universitaria, y por lo tanto creo que podemos tener una tranquilidad profesional en ese sentido, y nunca estamos en contra de seguir produciendo, aun cuando sabemos que insertarse en el mercado del arte es otro tema. Yo lo tengo en mi corazón como un maestro importantísimo dentro de la facultad, con una trayectoria extraordinaria y con esa calidad humana, profesional, artística, para compartirla con sus estudiantes. Yo creo que eso sería para mí todo lo valioso o el aprendizaje que yo tuve. Para mí era una gran satisfacción compartir momentos. Por ejemplo, en muchas ocasiones nos tomábamos un café juntos y platicábamos de proyectos, de intenciones, de todo eso, ¿no? Compartiendo como colegas, y siempre era estimulante. Todas sus experiencias y sus vivencias, sus anécdotas en esa trayectoria siempre enriquecen y a uno lo hacen, si se puede, digo yo, mejor persona. Pero sobre todo, lo que más aprecio es todo el conocimiento que discutíamos, porque él no era de dártelo, sino es, a ver, pruébalo y hasta ver a dónde llegas, y yo te digo si vas bien o estás mal, aquí modifícale, haz la prueba para ver cómo se ve, aunque ya sabía el resultado de ver, sabía lo que iba a pasar, pero no, haz la prueba, a ver cómo se ve y por qué te va a salir así, y qué es lo que tienes que hacer, ya te decía. Bueno, te salió así porque te faltó esto, te faltó profundidad, le faltó tiempo, entonces ahora vas a probar esto, ¿no? Y no había tiempo. Que los grabadores, igual que los escultores, si no tienes paciencia, no te metas ni a escultor ni a grabador.
Como pintor sí, porque pues se queda ahí la pintura y chao. Pero una escultura mal puesta pues se cae. Y un grabado que sale la placa negra pues ya se echó a perder. Echas a perder el papel. Así. Entonces sí necesita una paciencia. Saber la técnica y paciencia. Y aparte ser intrépido para probar nuevas cosas. Siempre. El maestro siempre estaba probando. Siempre. Era increíble. Porque era una persona que parecía que lo sabía todo. Y probaba cosas nuevas. Todo. Materiales. Placas. De otros materiales. De plástico, de acrílico. Otras pinturas. No, era increíble. En esta área es un área muy cerrada. Y entonces cada quien tiene sus secretos y cada quien se llegan a compartirlos. Sin embargo, él, al contrario, ¿no? Si había una exposición, invitaba a cuanto pasara y en cuanto gente conociera para que participara. ¿Con qué idea? Pues con el fin de que nos diéramos a conocer, ¿no? Que todos somos artistas y como artistas debemos participar en nuestro trabajo, que la gente sepa que existes y existes a partir de tu trabajo, ¿no? Siempre fue una persona que daba todo, que animaba a la gente, le decían que no dejara de estudiar. En esa cuestión sí como que toda la gente lo buscaba, como que buscaban a un papá con él. Pero bueno, creo que hemos logrado muchas cosas, sobre todo ahorita con el apoyo del maestro Edgar. Y la verdad es que la asociación, la galería ha mejorado al 100. Se lo agradezco muchísimo. Y estoy seguro de que este taller está atento a recibir aquellos creadores que quieran participar de sus instalaciones y de sus antecedentes y todo lo que les puede permitir una producción en la estampa. Creo que se fue tranquilo, digo, la verdad era todo el mundo que lo veía decía, no, es que se ve muy bien maestro, no sabían que estaba enfermo y también nos hizo prometer que no dijéramos qué es lo que tenía. Mucha gente no me lo perdonó, pero bueno, pues era una decisión de él y yo como su hija pues tenía que apoyarlo, ¿no? En cierta forma. Pero se fue tranquilo, digo, la verdad para el tiempo que nos habían dicho que iba a durar, nos duró mucho más de lo que pues nos habían dicho. Todavía me seguirá haciendo falta su amistad, su apoyo para transitar por la vida que tiene tantos avatares, tantas sorpresas y tantos lamentos, ¿no? Y que el contar con un amigo que te haga fuerte en tales circunstancias no tiene valor. Y encontrar otro amigo a estas alturas, prefiero que no, aunque uno siempre debe estar abierto. Entonces yo lo que quiero hacer es un homenaje a esa amistad de este gran amigo y cada vez que tengo la oportunidad de llegar a este recinto, que me da la sensación de que él de un momento a otro va a aparecer por ahí para saludarnos y darnos un abrazo. De lo que faltaría nada más poner énfasis es en la calidad del trabajo de Alejandro Alvarado. O sea, no tuvo quien se le equiparara en las técnicas de grabado a buril. Desgraciadamente es una técnica que ya muy pocos conocen, pero gracias a que Alejandro la recibió de su papá y su papá de Emiliano Valadez, es que tuvo continuidad. Y lo más importante es que aunque haya pocos, existen los grabadores. Y Alejandro fue un eslabón fundamental de esto. Y la calidad de su trabajo, ni qué decir. Una maravilla. Así que para mí, él existe. Él no se ha ido.
Por eso no me despido con él. Cuando me acuerdo con él, lo abrazo y nos reímos, porque nos reíamos mucho de las cosas, ¿no? Con él. Su forma de ver la vida, muy alegre, muy feliz. Él fue un hombre, yo digo, un artista completo, porque lo tenía todo. No podemos decir, como algunos, que sufre mucho, que aman por la penuria, etc. Él no. Ni material, ni emocionalmente, ¿no? Intelectualmente. Una persona completa, un hombre completo y un artista excepcional. Así que aquí está con nosotros. Lo último que me quedaría por decir es que donde quiera que estés viendo, maestro, este documental, que sé que lo estás viendo, sabes que te adoro y que te estaré eternamente agradecido.